Como tú, creemos en nuestra ciudad y sabemos que para conseguir que crezca, tenemos que creer también en su motor, el comercio. Por eso, por cada compra que realices en las tiendas adheridas a la promoción Creemos, podrás ganar 3.000 euros y recibirás una ecobolsa diseñada en exclusiva para tu ciudad. Infórmate en cualquier oficina Banco Sabadell de Getafe o en creemosengetafe.com. Sabadell, estar donde estés. Getafe despierta. Aquí comienza Getafe Despierta. De 10 a 1 te contamos las noticias que ocurran en Getafe con debates, entrevistas, información, consejos, secciones. Presentado por José Luis Sánchez Cifuentes y Jesús Blanco con el programa Getafe Despierta que nos amenizarán las mañanas de tu radio por online. Descarga la aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio te suena. Buenos días, Getafe, ya estamos aquí una mañana más en Getafe Radio, en Getafe Despierta, para contaros, para charlar con vosotros sobre todo aquello que sucede y acontece en nuestro municipio, que como siempre sabéis son muchas cosas. Y además en una semana como esta, en la cual, bueno, pues con toda la vorágine electoral a nivel nacional hemos dejado un poco de lado el asunto local y tenemos algunas noticias que comentar. Y una de las noticias con la cual abriremos esta mañana será esa noticia que se produjo ayer en la Universidad Carlos III, esa alarma que se produjo. Aparecieron tanto los servicios de emergencias habituales en estos casos, ambulancias, policía, protección civil, incluso se cuenta, o la información que tenemos hasta este momento es que habían aparecido unos sobres con unos polvos blancos indeterminados, e incluso tuvo que ir el equipo especial del ejército que se dedica a revisar estos asuntos químicos a la Universidad Carlos III. Ese será el primer tema con el que abramos hoy la tertulia, para empezar a comentarlo, cómo están esos niveles de seguridad, etcétera, etcétera, en un sitio tan sensible como puede ser en este caso y donde pasa tantísima gente como es la Universidad Carlos III de Getafe. Ese será el tema con el que abriremos hoy la tertulia, y luego pasaremos a, como siempre hacemos, a hacer ese pequeño repaso sobre toda la actualidad de Getafe, sobre las distintas noticias que han surgido, y lo comentaremos aquí en la tertulia. Hoy intentaremos no hablar de las elecciones, creo que va a ser difícil, seguro que en algún momento alguno de los temas lo pondremos encima de la mesa, pero no, porque además hoy, que creo que es una grandísima noticia para la ciudadanía española, es que en Inglaterra hay otra votación, y vamos a estar por lo menos entretenidos entre hoy y mañana con eso, para relajar un poco la tensión de cara al domingo. Así que nada, pasamos a dejaros como siempre la manera de participar en Getafe Radio, en nuestras redes sociales, y nada, en unos segundos empezamos con la tertulia. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena. Bueno, pues ya estamos aquí, prestos y dispuestos para empezar en la tertulia de hoy en Getafe Radio, en Getafe Despierta, y me acompañan como cada jueves en el estudio Luis Muela. Muy buenos días. Hola, buenos días. Nos acompaña también en el estudio Jesús Bejas. Jesús, buenos días. Hola, buenos días. Y nos acompaña también en el estudio Eloy Galván. Eloy, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues decía yo y pues comentábamos esa noticia que surgía ayer, pues a última hora de la mañana, donde, daba la noticias para municipios, daba noticias Sonia Baños, en la cual, lo primero que sabíamos es que había varios vehículos de emergencias, en este caso, en una de las entradas principales
de la Universidad Carlos III. Estaban allí servicios de emergencia, bomberos, SAMUR, etcétera, además de la Policía Nacional. Y claro, a todos lo que más sorprendía era, bueno, cuando nos enterábamos de que habían aparecido en dicho recinto, pues esos servicios de detección, en este caso de productos químicos. Creo que se llama NQB, a ver si ahora lo encuentro, las siglas exactas de este equipo, pero sí, una unidad NBQ, que se había desplazado hasta el campus de Getafe. Pues varios edificios se habían cerrado, habían sido desalojados, se acordonaron y pues se produjo el análisis de esos polvos blancos por medio de la policía y de este cuerpo especial. Bueno, pues esto parece que a lo largo de la tarde, a lo largo de las pocas horas, yo creo que a las 3 o las 4 de la tarde los equipos se fueron y parece que se dejó volver a entrar y a los alumnos y a la demás gente que estaba haciendo sus actividades allí en la Universidad Carlos III. Entonces yo creo que un poco el planteamiento es ese, ¿no? Es porque no vamos a entrar en qué eran esos polvos y eso. Se activó el protocolo, según publica Getafe Capital, el protocolo anti-antrax, que imagino que es uno de los que tienen ellos estipulado en este tipo de mecanismos. Y yo creo que un poco la pregunta y la cuestión es ¿qué os parece esos niveles de seguridad? Me parece que fue todo rápido, no hubo, digamos, más alarma social que la que al final, pues producimos los medios de comunicación al decirlo en redes sociales y demás, pero parece que que dentro de la tranquilidad y la normalidad que pueden producirse en estas cuestiones, así sucedió. No sé qué os parece este tipo de cuestiones, porque claro, en los últimos años, los últimos meses sobre todo, hemos asistido a atentados terroristas en toda Europa, que pues evidentemente la situación de peligro está ahí. No sé qué os parece. Luis. Yo creo que está muy bien que las fuerzas correspondientes para todo este tema estén alerta y el sistema que tenemos nosotros establecido, además el grado de alerta es el grado 4, creo, si mal no recuerdo, que efectivamente están muy sensibles para que no haya ninguna posibilidad de atentado terrorista. Y creo que el resultado de haberse detectado rápidamente y haber obrado rápidamente, pues justifica perfectamente eso. Lo que sí quiero es decir que a la gente que hace determinadas cuestiones un poco por gracia, que la mayor parte de las veces es eso. O sea, el sembrar el miedo, el sembrar la preocupación, el sembrar todo este sistema de preocupación de toda la gente del entorno, de la universidad o de donde quiera que sea, deberíamos de ser más cuidadosos y llamar un poco la atención a toda esta gente que cree que son simpáticos y evidentemente no tienen nada de simpatía, porque lo que hacen es una gran preocupación a todo el mundo y además un gran gasto. Así es que yo doy por hecho que ha sido algo que prácticamente no tiene ninguna dificultad, porque de haber sido algo serio no lo habrían contado. Si no ha habido nada, pues evidentemente posiblemente haya sido eso un acto de gamberrismo, de gracia, maldita la gracia. ¿Qué os parece, Jesús? Bueno, si se ha quedado todo en una falsa alarma, pues mejor que sea así. Y además, si se ha demostrado que han funcionado los protocolos que hay para estos casos, pues para adelante. Y entonces nada más. Yo creo que tampoco darle mucha más importancia, porque tal y como están los tiempos y tal, pues todo lo que sea sembrar alarmas y tal, pues no es positivo. Entonces pues nada más. Yo creo que alegrarnos de que todo haya quedado en una falsa alarma y ver que funcionan las cosas correctamente ante estos casos. Eloy. Sí, yo creo que estoy con vosotros en que este tipo de actos infantiles llevados a cabo posiblemente por gente de cierta edad no tiene ninguna gracia, no tiene ningún sentido tampoco, y a lo más que lleva pues es a hacer que alguien en época de exámenes pues tenga alterado su sensibilidad, porque yo creo que el esfuerzo de mucha gente a lo mejor no debe ser interrumpido por parte de algún gracioso. Es cierto que el tema del antrax es un tema muy delicado, porque estamos hablando de un producto que se utiliza en la guerra biológica, y estaba leyendo, cuando vi esto ayer, estaba leyendo que en Internet que concretamente cuando ha habido algún acto en el que se ha utilizado realmente
pues este producto, el Antras, pues ha sido, por ejemplo, en 2001 en Estados Unidos, que recordaréis que hubo algunos muertos, 2 muertos concretamente, además del servicio postal de Estados Unidos, y también varios heridos, pues se debió a que gente del propio centro de biología del ejército pues envió las cartas al responsable del Senado en Estados Unidos por determinados motivos, y al final pues resultó que gente que se dedica a manipular este tipo de cosas en un país pues a veces tiene que estar o pertenecer a alguna organización terrorista, con lo cual la alarma debe ser inmediata, o a veces a alguien que fuera de su ser pues manipula y envía este tipo de cosas, pero dentro del sistema, lo cual es también doblemente preocupante. A mí me parece bien que se haya planteado el protocolo aquí en España de manera inmediata, aunque haya sido por una gracia de algún individuo por ahí que ya digo que peca de absoluto infantilismo y que es un desaprensivo. Y creo que además viene bien como acto reflejo para asegurar que en un momento dado, si viene algún peligro real, pues las fuerzas que sean responsables de este tipo de situaciones pues estén en contacto con el problema y lo puedan resolver de inmediato. A mí me parece bien la actuación de las fuerzas responsables de combatir este tipo de cosas. Bueno, pues sí, parece que seguimos avanzando con más informaciones del día de ayer. En este caso, ayer publicaba el periódico Al Cabo de la Calle, en su edición digital en este caso, el sindicato CESID, Unión Profesional, ha denunciado presuntas irregularidades cometidas en el cuerpo de policía local de Getafe al haberse cubierto 3 plazas vacantes mediante el procedimiento de comisión de servicio, o lo que es lo mismo, mediante la incorporación de agentes procedentes de otras localidades sin que haya existido previamente publicidad alguna ni las secciones sindicales fueran informadas al respecto. Según se recoge el sindicato en un comunicado, el procedimiento elegido por el Ayuntamiento de Getafe para la cobertura de estas 3 plazas adolece de falta de transparencia, por lo que ha mostrado su total disconformidad con el procedimiento, caracterizado por la total opacidad y parcialidad del mismo. A fecha de hoy se continúa sin saber nada acerca de los elegidos ni de los méritos de estos, subraya en este caso el sindicato CESID. En este sentido, la sección sindical en la Policía Municipal explica que el método seguido por parte del consistorio, es decir, la cobertura de una vacante mediante comisión de servicio, es una figura aceptada en caso urgente o de inaplazable necesidad, y siempre que dicha cobertura se lleve a cabo por parte de un funcionario que reúna los requisitos establecidos para su desempeño en la relación de puestos de trabajo. Por este motivo, es inadmisible que en esta ocasión los puestos y turnos vacantes hayan sido ocupados por policías de otras administraciones sin que previamente se hayan ofertado estas plazas al resto de la plantilla municipal, al no existir publicación alguna para que las plazas pudieran ser de general conocimiento. Asimismo, desde el sindicato subrayan que este hecho ha generado malestar en la plantilla, ya que varios agentes de la policía local han recibido negativas ante su solicitud de cambio de turno o incluso puesto de trabajo dentro de la organización, y no les ha ofertado la posibilidad de poder solicitar las plazas vacantes existentes para cubrirlas mediante esta forma de provisión de puestos. Añadía el periódico Al Cabo de la Calle que el gobierno municipal no había querido hacer ningún tipo de valoración sobre esta información y la denuncia de este sindicato. Yo no sé si esto, aparte de que, si queréis, se lo entramos a valorar y me dais vuestra opinión, si entra un poco también de esa cuestión, de esa huelga de celo que durante meses atrás hemos estado hablando, aquello de las multas a los vecinos. Parece que se está claro que, por lo menos, no sé si con toda la policía local o si con una parte de la policía local, hay un enfrentamiento con el gobierno municipal, que parece que no acaba de quedar claro y que no parece haber una buena sintonía, por lo menos entre sindicatos y gobierno, o entre este sindicato y el gobierno municipal. No sé qué os parece esta denuncia del CESID. No sé quién quiere empezar. Jesús, si os parece, bueno, pues si creen que no se han hecho las cosas bien, pues lo que tienen que hacer es reclamar sus derechos, reclamar que haya la información, ir a donde tengan que ir. Me imagino que podrán poner las denuncias, no sé si la vía del contencioso administrativo o qué tipo de denuncias se acabó. Yo estoy siempre en el sector público y también en el sector privado, pero por supuesto siempre en el sector público, porque todo el acceso que se haga a cualquier plaza sean hechos con publicidad, igualdad, mérito y capacidad. Punto. Para evitar que haya peloteos, para evitar que haya enchufes, para evitar que haya clientelismo, que hemos visto muchísimo en este pueblo y en otros.
Entonces, ellos mismos reconocen en la nota que plantean al final que van a pedir que esto se regule. O sea, me imagino que es que entonces no está regulado o no está regulado lo suficientemente. Entonces, nada más, que se den todas las explicaciones que sean y a ver si de una vez la Policía Municipal también, igual que otros sectores de la Administración Municipal, empieza a acabarse ya con el tema de los movimientos a dedo, etcétera, etcétera, que a lo mejor están justificados, no lo sé, ¿eh? Yo no digo que en este caso se haya hecho bien o se haya hecho mal, pero que se den las explicaciones que haga falta y que siempre se garantice esa igualdad y mérito y capacidad que tiene que regir el acceso a cualquier puesto en la administración pública. Luis, ¿qué te parece? Sí, yo coincido con Jesús en que las cosas hay que hacerlas lo mejor posible y evidentemente si acaso no están los protocolos adecuados bien perfilados, pues lo primero es perfilarlos y evidentemente si se ha transgredido cualquier normativa, lo que hay que hacer es una denuncia. Para eso debe estar un sindicato, incluso a nivel personal, pero más un sindicato. Lamentar que llueva sobre mojado. Claro, es que es un problema. Tú fíjate que mañana tienen el día de su patrón y yo les felicito desde aquí, pero claro, no es el mejor ambiente de andar con problemas. Si es que si evidentemente se ha hecho alguna actuación incorrecta, hay que denunciarlo y más que a los medios, que también, sobre todo a donde hay que hacerlo, en la no me sale el juzgado. En el juzgado, bueno, el juzgado, ya sabes que los temas de trabajadores y de empleo y tal, pues tiene a través de una figura que ahora no me acuerdo cuál es, pero que evidentemente ellos sí lo saben muy bien, y sobre todo los sindicatos saben muy bien, que actúen en ese campo para denunciarlo y que se hagan bien las cosas. Y que se aclare esta parcelita ahora, que se aclare lo antes posible, si es posible que se retome como deba de retomarse y que tengan mañana un buen día de su patrón. Bueno, yo debo decir en primer lugar que no conozco el funcionamiento interno en los detalles de cómo habría que actuar en este tipo de cosas. Posiblemente a lo mejor sea legal, pero digo esta actuación cuando de hecho se da. Lo que ocurre es que he visto que hay, viendo informaciones diversas, ahora mismo que estaba ojeando cuando estabais hablando, pues me he dado cuenta que este tipo de actuaciones no está generalizado, por eso es noticia, pero sin embargo sí se da en bastantes sitios. En algunos casos, pues por determinados procedimientos administrativos, a veces si se da en exceso, la decisión que viene de la autoridad pues ha sido revocado. De tal manera que, por ejemplo, pues he visto que determinados nombramientos que se han hecho por comisiones de servicio, traslados por comisiones de servicios, al final, cuando han resultado un exceso, han recibido, la gente que ha tomado estas decisiones, han recibido un aviso por parte de sus jefes, en este caso, o de sus superiores, y han tenido que recular y dar marcha atrás. En otros casos lo que ocurre es que, bueno, no ha caído en saco roto, es decir, que se ha mantenido la decisión tomada por la autoridad de hacer traslados por comisiones de servicio. Y lo que sí he visto también es que los jueces, en algunos casos, cuando esto se ha dado en una gran cantidad, pues inmediatamente han llamado la atención y han dicho que hay que dar marcha atrás a estas situaciones. Entonces, lo que yo estaba comentando o pretendía decir al principio es que yo creo que a lo mejor no existe un protocolo de actuación tan claro como que en estos casos pues se sepa lo que hay que hacer. Es decir, que a lo mejor es una vía un tanto soterrada que permite que la autoridad, en este caso estamos hablando de la policía, pues pueda tomar estas decisiones por determinadas circunstancias, pero esto se está dando no solamente a nivel de policías, tanto sea en determinados estamentos, como a nivel de jefes de policía, que quizás se dé en mayor cantidad, y básicamente porque muchas veces lo que se argumenta es que los puestos determinados o superiores pues
son puestos de cierta confianza y entonces hay que actuar de esa manera. Yo creo que el protocolo, cuando esto se está haciendo y están recibiendo varapalos de un sitio y de otro, y por otro lado tampoco, o también se da la circunstancia de que no hay nadie que les recrimine esta acción ni que vayan a dar marcha atrás, pues a lo mejor lo que ocurre es que no existe una norma que esté clara. Entonces, por eso digo que no me atrevo a opinar en este caso, pero entiendo que debería respetarse la actuación o por lo menos los méritos contraídos por la gente local para que puedan acceder a este tipo de puestos y no traer gente de fuera. Inicialmente parece lo más lógico. Sí, yo creo que hay un poco tratando de encontrar la razón. Ya sabéis que ocurre en los temas estos del Ejército, de la Policía Nacional y posiblemente la Policía Local tenga algún sesgo parecido, que no es un puesto al uso como el resto de los puestos, y quizá por ahí es por donde no esté lo suficientemente claro o permita estos temas. Pero sí conviene que las comisiones de servicio son para eso, para un servicio determinado. Y ahí siempre estarán justificadas, como bien dice la noticia. Si hay una necesidad urgente, si ha surgido un problema, pues evidentemente, de hecho, incluso llega un momento determinado que hay, incluso por ferias, por cualquier cosa de estas, que no es decir que sea por algo malo, pues tienen apoyo, normalmente dan apoyo, lo mismo que dan apoyo dentro de la policía local, pues dan apoyo a la Guardia Civil, dan apoyo incluso la Protección Civil. Entonces, pueden venir perfectamente de otra población de al lado durante un tiempo concreto para esa comisión de servicio, pero debería ser eso, una comisión de servicio temporal y concreta. Bueno, pues si os parece pasamos a otro asunto. Ayer el periódico, la web elbercial.com publicaba, bueno, pues la situación que se está dando en el complejo deportivo municipal de Getafe Norte, que se queda sin piscina infantil, o la piscina de chapoteo, la típica piscina chiquitita que todos hemos conocido. Tal y como publicaba elbercial.com hace justo un año, la piscina infantil perdía unos 6.000 litros de agua al día, según acreditaba un informe técnico al que tuvo acceso en exclusiva elbercial.com. En el informe realizado por técnicos municipales se podía leer que en la sala de instalaciones bajo los vasos de las piscinas se comprueba que la tubería de retorno, en el punto donde atraviesa el muro de sótano, brota agua a borbotones, que pone de manifiesto que en su trasdos hay una acumulación importante de agua en el terreno. El informe continuaba explicando que la situación descrita representa un tipo de patología bastante conocida, entre las que pueden producir la ruina de una cimentación por tratarse de una modificación importante de la interacción entre el terreno y la cimentación. Continuaba el informe señalando que se ha comprobado que la zona donde más se está dispersando en el terreno la gran cantidad de agua que se pierde se encuentra debajo de la playa del vaso principal, y las catas deberían realizarse para comprobar el estado real de deterioro que se ha producido en el terreno, obligarían al cierre de la instalación completa. Con el fin de conocer más en profundidad el problema, según fuentes conocedoras del caso, se contrató una empresa que, mediante la ayuda de cámaras, realizó el diagnóstico de la situación y sus correspondientes soluciones, siendo la cantidad necesaria para solucionar el problema, según estas mismas fuentes, de no más de 15.000 euros. La empresa concesionaria planteó un proyecto con chorros, atomizadores y elementos de juegos para niños con algunos columpios, que es el que finalmente se ha instalado. La autorización para este cambio, según ha podido saber el Bercial.com, fue concedida por el anterior concejal de Deportes, Pablo Martínez, del Partido Popular. Según ha confirmado el actual concejal de Deportes, Javier Santos, la piscina de chapoteo tenía grietas en las cuales hacía que perdiese más agua de la que entraba. La solución era construir una piscina nueva. El proyecto actual es el de 3 zonas de juegos de agua diferenciadas, que parece ser que es más tendencia que una de simple chapoteo. Y añade que la grieta ya estaba cuando se la concedieron a la concesión a la empresa privada. De ahí la negativa a la reparación por parte de la empresa adjudicataria a las grietas. Bueno, pues este cambio ha hecho que comiencen a aflorar las críticas de los vecinos y las vecinas a través de las redes sociales. También hay quienes agradecen este cambio, habida cuenta de que los niños de corta edad llevan varios años sin poder disfrutar de una piscina, de un espacio en el complejo acuático, ya que la piscina de chapoteo fue clausurada hace varios años. Estas obras han sido financiadas por parte de la empresa privada, que gestiona el complejo deportivo municipal. Bueno, pues les han cambiado la piscina, han puesto otro tipo de piscina con una serie de chorros y demás, que bueno, que como siempre sabéis, pues esto a las críticas para los gustos hicieron los colores, y habrá gente que le parezca bien y a gente que le parezca mal. Pero es verdad que bueno, pues es un problema que está en la piscina de Getafe Norte. Sabemos el modelo que se hizo a través de la gestión privada que tiene la empresa Forus, que sabéis que fue incluso parte de ese acuerdo de investidura entre ahora Getafe y el Partido Socialista, y bueno, pues sigue
dando noticias, y la mayoría de las veces que dan noticias que sean sin problemas, aunque en este caso, bueno, se ha solucionado un problema que también lleva varios años. No sé qué os parece. Sí, hombre, yo veo que lo más importante es que han actuado, que al menos los niños tienen algo que les compense la pérdida de la piscina de chapoteo. Y lo que no acabo de entender muy bien, si he querido entender que el coste eran unos 15.000 euros. Yo creo que, vamos, no es un coste tan elevado como para no haber resuelto este problema ya, más si ya viene de años anteriores. Dicho esto... Parece que el problema era, como siempre, de quién los pagaba los 15.000 euros. ¿No? Pues que se pongan manos a la obra y, en el peor de los casos, que busquen un acuerdo para que se pague entre ambos, porque también es verdad que hay cosas que no están muy claras si vienen de antes o se han producido después. Lo que sí está claro es que tienen que tomar cartas en el asunto y solucionarlo de una vez por todas. Y además, lo que estaban explicando en el informe era que el agua se iba hacia la otra piscina. Eso y el problema que podía originar, claro, más serio, piscina, la rotura, que eso ya era más serio. Más serio. Ya a lo mejor en vez de los 15.000 euros hablaríamos de otras cuestiones. Claro. ¿Qué os parece, Eloy? Yo creo que cuando se entrega una concesión tiene que ir sin vicios ocultos. Entonces, yo no voy a entrar ahora en si es bueno o malo la privatización. A mí me parece que eso es un tema indiferente. Lo que es importante es que funcione además a un precio económico, que además no haya chanchullos en la adjudicación de esas concesiones y que se dé un servicio. Y yo creo que el tema está en que cuando se acepta un tipo de funcionamiento, pues tanto hubiera sido el ayuntamiento el que hubiera llevado a cabo esta gestión, como si es una empresa concesionaria. Cuando se le entrega un producto, en este caso estamos hablando del conjunto de las piscinas, tiene que entregarse sin vicios ocultos. No tiene por qué pagar la concesionaria los gastos de lo que allí hubiera en cuanto a defecto. Y dicho esto, yo creo que el tema está en que, bueno, los chavales, en primer lugar, se ha dado una solución parcial, pero se ha dado una solución. Estoy ahora mismo con lo que acaba de decir Luis Muelas, que los chavales por lo menos chapotean, que ese es el primer tema a considerar. El segundo es que hay división de opiniones, pues bueno, por lo menos la solución ha contentado a algunos, no digo que a todo el mundo, pues no es fácil contentar, incluso aunque hubieran hecho una piscina para niños y lo hubiera pagado el ayuntamiento, seguro que habría también diferencias a la hora de establecer quién tenía que haber pagado y si la piscina además tenía o era la ideal para los muchachos. Yo creo que ya ese tema ya es un tema que no tiene sentido. Pero lo que sí es cierto es que ha habido tiempo, como decíamos antes, para que esa situación se hubiera solucionado. Y si estamos hablando de una cantidad como 15.000 euros, yo creo que no tienen por qué pagarlo la empresa concesionaria, pero sí por lo menos que el ayuntamiento le hubiera dado una solución a este asunto. No sé si a lo mejor con habilitando algún tipo de presupuesto extraordinario o de alguna manera, pero no estamos hablando de una gran cantidad. Muchas veces el ayuntamiento se ha gastado dinero en chorradas auténticas y bastante más dinero, y estamos hablando de aquí de una cantidad bastante limitada. Jesús, no sé si quieres comentar algo de esta noticia. Bueno, no, que simplemente que el responsable es el ayuntamiento. Es decir, si tiene hecha una concesión, eso no deja de ser una piscina pública, por mucho que se esté gestionando, lo esté gestionando una empresa. Entonces, es decir, o lo arreglas tú, si es algo que corresponde a una obra que se hizo antes de conceder la subcontratación de este servicio, o la tendrá que pagar la empresa si ha sucedido después, y si no, obligas a que lo haga, que tienes potestad para ello y no retrasar tanto. Pues ya en esas cosas de que si son las 3 áreas o si son los chorros mejores que las piscinas o tal, yo en eso no entro porque no lo entiendo, pero sí creo que lo que no sé cómo se ha tardado tanto en reparar o tomar la medida que sea. Y yo sí hay una cosa, para mí sí es importante que sea público o privado, porque mirad, esa piscina, que es verdad que ha sido privada desde un principio, siempre que se hace una gestión de este tipo privada, es una gestión que normalmente le tiene que dar un beneficio al empresario y tiene que mantener un precio que normalmente se va rebajando cada vez más, porque sabéis que se hacen una especie de subastas cada vez que se saca una cosa para privatizarla o para gestionarla de una manera privada. Y ahí lo que se hace es sobre la base de unas condiciones inaceptables que se están dando para los trabajadores.
y que se van cambiando cada vez y que está haciendo que la gente se vaya y tal. Entonces el que haya un servicio, aunque sea mejor para los ciudadanos, que eso tendríamos que verlo, si es sobre la base de perjudicar las condiciones de los trabajadores, no estoy de acuerdo en absoluto. Yo preferiría que fuese una gestión directa del ayuntamiento y además seguro que a nivel administrativo habría menos problemas. Después, como siempre, hay gestiones malas, regulares y buenas en todas partes, pero vamos, yo creo que por mi parte sería mejor que fuese una gestión directa. Bueno, yo quería comentar que estoy de acuerdo con Jesús Béjar, pero hasta un cierto punto en cuanto a la gestión privada o gestión pública. Me voy a explicar. Yo creo que cuando algo se da en gestión pública y se contrata gente para hacer una determinada gestión, el problema para mí en algunos casos cuando se contrata gente por parte del ayuntamiento, pues es en muchos casos el que el número de funcionarios que pasa a engrosar la plantilla de los ayuntamientos, porque no lo tenemos bien controlado, porque de alguna forma entiendo que a lo mejor el sistema de funcionamiento de los ayuntamientos en cuanto a contratados, en cuanto a trabajadores del propio ayuntamiento se ha disparado y en algunos casos creo que no tiene demasiado sentido. Y me voy a explicar. El 20 o el 30% de los funcionarios de muchos de los ayuntamientos, comunidades autónomas o instituciones diversas, entre las que sobre todo se incluyen las ¿cómo se llama? Las provincias, las diputaciones. El 20 o el 30% finalmente han terminado siendo funcionarios cuando han sido nombrados a dedo. Entonces yo creo que cuando han sido nombrados a dedos para cualquiera de los trabajos. Es decir, ha habido un coladero de gente, en muchos casos, por nombramientos a dedo, que creo que no tiene sentido. Y en este caso, lo que sí estoy de acuerdo con Jesús es que cuando se hace una concesión es muy importante que el tema del precio sea uno de los grandes valores. Pero igual que el tema del precio, o quizás más importante, es el sistema y la obligación de que la empresa, cuando contrate a esa gente, los contrate no en precario, sino todo lo contrario, con el ayuntamiento asegurando que esa gente se contrata en las debidas condiciones, como si lo estuviera haciendo el propio ayuntamiento. La única diferencia que yo veo es que ahora mismo aproximadamente el 40 y tantos % del dinero que se maneja en el Estado es un dinero que está gestionado principalmente por la empresa pública, o bien por el Estado, o bien por instituciones del Estado. Y a mí me parece que esas cantidades son absolutamente exageradas. Eso hace que ahora mismo estemos polarizados en el tema de la política, que al final, cuando alguien dice que el tema político es importante, claro que lo es, porque lo que estamos hablando es de manejar el 45 o el 48% del dinero que se mueve en este país, y por supuesto que es importante. Es importante porque las grandes empresas están, dentro del propio Estado, como estamos hablando de sistemas de salud o como estamos hablando ahora mismo de temas de educación, que son elementos claves en un Estado, o como estamos hablando de concesiones administrativas derivadas del agua, de la luz, de los saneamientos, etcétera. Es decir, que el tema de fondo de lo que estamos hablando es que el Estado mueve tal cantidad de dinero ahora que se está convirtiendo no en una macroempresa, sino en un dinosaurio de empresas, que yo creo que en un momento dado tendremos que pararlo, porque de lo contrario el exceso de funcionarios por un lado, el exceso de gente movida a dedo por otro, el exceso de intereses de las empresas grandes y pequeñas por otro, hacen que realmente tengamos que estar pagando unos impuestos exageradamente altos por unos servicios que en muchos casos son deficitarios, y quienes están pagando el pato son los trabajadores que están contratados de manera cada vez más precaria para dar los intereses o los beneficios correspondientes a esas empresas que están dentro del Estado. En ese sentido estoy de acuerdo, pero lo que no estoy de acuerdo es en el funcionamiento de la gestión que hacen las empresas y la falta de control de esa gestión que hacen las instituciones. Y con esto entraríamos a un debate de si la empresa privada debe entrar dentro del estamento público o debe ser el estamento público o el Estado, se hace en sus diversas instituciones, los que controlan absolutamente toda la economía. Porque lo que hemos visto ha sido que en muchos casos, cuando esa economía se ha controlado, y el ejemplo más claro son las cajas de ahorros, las cajas de ahorros se han ido a hacer puñetas, empresas que llevaban 300 años de funcionamiento. Y ya con eso ya
Sí, pero precisamente por eso es todo lo contrario de lo que estás diciendo hoy. Lo que se demuestra hoy en día es que aquí ha habido un ladrocinio del sector privado viviendo del dinero de lo público. Eso es lo que hay. Es decir, la mayor parte de todos los escándalos que están saltando ahora son con las privatizaciones. Las cajas de ahorro no se han privatizado. No, bueno, las cajas de ahorro nunca fueron públicas, porque siempre tuvieron un estatuto que no fue un estatuto público. O sea, una caja, hay alguien que decía, es que las cajas de ahorro es la banca pública. No. Banca pública hemos conocido el Banco Atlántico, hemos conocido el Banco Exterior, hemos conocido bancos de esos, pero las cajas de ahorro funcionaban. En unos sitios lo llevaba la Iglesia, en otros sitios lo llevaban las agrupaciones, pero siempre tenía un estatuto privado. Pero podemos discutir por qué eso se ha ido a la ruina. Precisamente porque ha jugado un papel subsidiario de la banca privada. Por eso es por lo que se ha ido a la ruina esas bancas. Y también porque ha habido medrando mucha gente y ha habido... Porque claro, aquí ¿quién iba a hacerle todas las obras faraónicas que han estado haciendo en Valencia? Iba a hacerle el Banco Santander, le iba a dar el dinero a los golfos, aquellos que había allí, levantando todo lo que le diese la gana, aeropuertos que no iba gente, no sé cuánto. No, ahí eran quien estaba ahí financiándole, como a este de Fadesa, al de Martínez, al otro, dándole... Claro, es decir, el botín le va a dar el dinero a esos. No, hay que robarlo de lo público. Pero yo por eso digo que no saco la conclusión de que es que lo público está mal. Saco la conclusión de que lo público habrá que hacer que funcione bien, pero no... Tú, fíjate, aquí en Getafe hay 1000 y pico trabajadores en el ayuntamiento. Tiene 700 que tiene Lima. Valoriza tiene 200 trabajadores. Si todos fuesen municipales, ¿cuál sería la diferencia? Seguramente a nivel de dinero no sería mucha, a nivel de gestión de los servicios no sería mucha, pero a nivel de los trabajadores sí habría mucha, porque un jardinero que está con Valoriza gana mucho menos que un jardinero que está en el ayuntamiento. Entonces yo no estoy porque el servicio que se haga aquí, un servicio público, se haga sobre la base de reducir esas condiciones. Y Eloy, nunca una empresa se va a quedar con un servicio si no es sobre la base de deteriorar las condiciones de los trabajadores. ¿Por qué? Porque si no, no es rentable. ¿Dónde gana dinero Valoriza o cualquier empresa si se queda con un servicio del ayuntamiento? Reduciendo el gasto. O va a dar peor servicio o la gente va a estar en peores condiciones. O le van a hacer trabajar más horas, o le van a hacer ganar menos y tal. Y esa discusión, cuando queráis, la llevamos con casos muy, muy concretos que se han dado aquí en el Ayuntamiento de Getafe. Defiendo lo público 100%. Porque si hay una cosa, y sobre todo lo que se hace con dinero público, yo entiendo que la iniciativa privada con el dinero privado, pero el dinero público que se ha gestionado. Para mí eso es mucho más garantista, el que se ha gestionado. Y por supuesto lo que tú dices, la gente tiene que entrar con mérito, capacidad. Si hay alguien que no ha pasado un examen y es funcionario es porque ha hecho trampas, porque legalmente eso no puede suceder. Tú me dices, bueno, le han dado el examen, le han preparado, bueno, no lo sé, si lo han hecho así, pues hay que demostrar esas cosas y hay que denunciarlas, porque yo desde luego si me entero de alguna cosa, pero en general siempre habrá mucha más garantía para el acceso a un puesto de trabajo de una manera democrática en el sector público o en el privado. En el privado es donde no hay ninguna garantía de cómo el empresario coge a quien le da la gana, lo coloca, lo pone y se acabó. Entonces lo que hay que hacer, yo sé que lo que tú dices tiene razón, que ha habido mucho más moneo, muchas más mandurrias que dice la condesa o la duquesa. Pero eso yo creo que con eso no debemos sacar la conclusión de que es que lo público es peor que lo privado. Y más cuando conocemos lo que ha pasado con todo esto de las púnicas y compañía y tal. Es que se lo han estado llevando crudo de lo público, no de lo que ha generado el sector privado, sino de lo que venía de lo público. Yo es que, si queréis, entramos en la discusión. Yo creo que es un tema que no es para discutir ahora, pero lo que yo estoy planteando es que el tema de gestionar lo público con personal público al 100% no estoy a favor de ello. Estoy a favor de que se gestione lo público con buena parte de la gente pública, pero que también se le dé acceso a las empresas privadas a la gestión de lo público, pero con condiciones. Y esas condiciones son simples, yo creo. Por supuesto, el control del dinero, es decir, los costes. Por supuesto, el control del personal que está actuando. Por supuesto, el control de la gestión. Pero si es algo tan sencillo que está inventado. Tú has trabajado en una empresa que se llama John Deere, por ejemplo. Y esta empresa, igual que yo, y esta empresa lo que tiene es gente que fabrica para la propia empresa. Y tiene un control absoluto sobre aquello que se produce. ¿Me equivoco?
Y cuando vende a través de concesionarios, no vende directamente. Y tiene un control absoluto sobre los concesionarios. Y se asegura que los concesionarios le tienen que enviar todos los balances a final de mes a la empresa para asegurar que no están haciendo pufos. Es decir, que la concesión está funcionando correctamente. Tienen que mandar un balance además de las ventas que realizan, a quién se lo realizan. Todos los clientes están absolutamente controlados. La empresa, en este caso la fabricante, que es John Deere, envía de manera regular a los clientes información, cartas solicitando el funcionamiento de sus productos y de los servicios, que son los que presta la concesión, con lo cual está controlando absolutamente si esa concesión presta un servicio adecuado, a un precio adecuado, en unas condiciones adecuadas. Entonces, esto es lo que no hace esto es lo que no hacen muchas de las instituciones públicas. Cuando resulta que le dan la concesión a alguien, no se sabe primero si se construye bien, vamos a suponer que sea una carretera. En segundo lugar, muchas veces los vicios ocultos, pues generalmente se tapan. El ejemplo más típico, se construyen, por poner un ejemplo, ciertas autopistas alrededor de Madrid, y una de las condiciones es, si no te es rentable, la recupero yo, y pagando Pero vamos a ver, ¿cómo vas a recuperar algo? Tú has dado una concesión determinada, y esa concesión es con la condición de que si pierdes te lo pago yo. Esa es la demostración. Entonces, hazlo tú. Del carácter parasitario que hace lo privado con lo público. Pero lo que estoy diciendo es que sí, claro que sí. Yo no soy partidario de que sea todo público, soy partidario de que haya cosas privadas, porque es tanto el dinero que mueve la administración pública que necesitan que entre la gente privada. Pero el problema de fondo que estamos viendo es que en una época como en la que nos estamos moviendo, cuando ha habido dinero... Yo sé que hay cosas que un ayuntamiento no puede tener 70.000 trabajadores, ni puede hacer de todo, ni saber de todo. Yo lo que digo, los servicios los tiene que gestionar el ayuntamiento directamente, y hay problemas. Y bueno, es verdad lo que dices tú, que a lo mejor no es el momento, el punto, pero a mí me gustaría discutirlo, porque aparte que es un tema apasionante, es un tema que está muy al orden del día. Sí. Totalmente. Y más ahora con los nuevos cambios que se avecinan con el TTIP, por ejemplo. Son temas que al final, eso, porque están ahí, que son para un debate a lo mejor más en profundidad y más largo. Yo creo que sí. Y además yo creo que pues en parte creo que los dos tienen razón. Luego al final es entrar en qué tipo de servicios, en qué tipo de gestiones, en cada momento, y como al final ponemos el matiz en lo que se hace mal, porque claro, lo que se hace mal ya excede de si es público o privado. Es decir, si está mal hecho, si se gestiona mal, da igual quién lo haga porque está mal. Y sí es verdad que tenemos un modelo en este país de lo que se ha hecho de gestión privada, como decía Jesús, se ha hecho solo por la rentabilidad económica, pues eso, de la empresa, y evidentemente a costa del dinero, del beneficio con el sueldo del trabajador. Eso está en la mayoría de los servicios públicos que están, digamos, externalizados, ¿qué se dice? Sí. A mí me gustaría plantear un ejemplo nada más. Digo, pues se puede centrar en algo, y es la educación. Es algo muy sencillo. La educación en Europa, aproximadamente de la educación primaria inicial de 0 a 3 años y siguiendo hasta el bachillerato total, o por decirlo la secundaria hasta llegar a la universidad, en Europa la media está en un 90% aproximadamente en manos del Estado, porque lo consideran un servicio esencial. Y luego hay una parte que es concertada y otra pequeña parte también que es privada absolutamente. En España estamos alrededor del 70%. Público, y el resto, el otro 30%, estoy hablando todo el conjunto de la enseñanza hasta llegar a la universidad, está en manos de enseñanza privada o enseñanza concertada. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es muy simple. Lo que se está haciendo para manejar la enseñanza pública, y eso es parte de lo que a lo mejor quería decir Jesús, pues es que el tema de fondo es que la enseñanza pública se deteriora día a día, porque lo único que tienes que hacer es reducir el presupuesto, y el presupuesto lo reduces en una comunidad autónoma. Es decir, que de pronto has decidido que para la educación vas a dedicar menos dinero, para la educación pública principalmente, porque la privada, y ese es otro tema también, la gente que va en educación concertada o educación privada pone dinero adicional, porque quiere que la enseñanza que reciban sus hijos sea superior. Entonces, porque si no llevas a tu hijo al colegio, como no pagues una cuota. Bueno, pues ya está. Pero ¿por qué optas por llevarlo a una concertada o a una privada? Fundamentalmente por un problema de prestigio de los padres. Pero es como pasa con la sanidad. Sí, lo que tú quieras. Pero el tema clave. No es mejor en ningún aspecto. Pero el tema clave ahora mismo es que la situación de la enseñanza pública se está deteriorando, y es algo tan sencillo
sencillo como es el porcentaje público, de niños que está llegando a la universidad, de la enseñanza pública, y el porcentaje de niños que llega a la universidad de la privada o concertada, que es mucho mayor. Y es un tema sencillo. Al final se decanta la situación porque los que tienen menos capacidad económica, en líneas generales estamos hablando, o son más conscientes, lo llevan a la pública y el resto lo llevan a la privada. Pero claro, el tema de fondo es que si con menos recursos la pública no puede hacer tanto como la privada. Es una forma de deteriorar la enseñanza. Pero eso es un tema clave de lo que es un servicio público. El Estado no lo ha aceptado como un servicio público. Recorta la enseñanza pública y le da dinero a la privada. Es decir, entonces lo que está haciendo es apoyando a la privada en menoscabo de la pública. Porque tú sabes, ¿por qué lleva un padre? ¿Tú sabes por qué lleva un padre, por ejemplo, aquí en Getafe, a un hijo a un colegio concertado en vez de? Puede ser que por creencias religiosas o por tal, algunos de los casos, otros no, porque es que aquí tienen más disciplina, porque aquí les aprietan más, porque aquí no sé cuánto. Es decir, pero fundamentalmente lo que hacen es que lo que estamos haciendo es con el dinero, es decir, por ejemplo, los profesores, en teoría, los mejores son los de la pública, son la gente que aprueba las oposiciones, son los mejores profesores y tal que hay en todas partes. Sin embargo, aquí se están cerrando, por ejemplo, colegios públicos, donde está la policía municipal, donde está no sé qué colegio, tal, eran colegios públicos, y se está financiando colegios, decir, que cuando se empezó con la concertada era porque no había suficientes sitios, no había suficientes colegios públicos, ¿qué tal? Ahora, lo normal sería que el dinero público vaya para la enseñanza pública y el que quiera llevar a su hijo a la enseñanza privada lo lleve, pero no que encima tengamos que dar dinero, porque es que además se beneficia de otra cosa. Por ejemplo, los colegios privados segregan. Hacen la trampa para coger a los niños que quieren y no sé qué, y entonces te vas a un colegio, te vas a los escolapios o te vas a las monjas y aquí todos son blanquitos, nacidos en Getafe y no sé cuánto y tal. Y te vas a un colegio de la Lóndiga y tienes 76 nacionalidades, con toda la dificultad que eso tiene para la enseñanza. Porque 76 nacionalidades y a lo mejor 30 niños por aula. Exactamente, y además 30 niños por aula. Entonces, es decir, es que además con dinero público. Es que se están cerrando, como ha pasado en Fuenlabrada, no permitir que se abra un aula pública con 18 alumnos que estaban esperando para entrar en la infantil y estar financiando uno concertado enfrente con 15. Entonces yo lo que digo, oye, si es que si encima somos aquí en Madrid, el dato es todavía peor. En la secundaria hay más alumnos en la concertada que en la secundaria. Claro, y eso después, yo no sé si les darán mejores notas, como dicen algunos, ¿para qué? Pues para que sigas viniendo el año que viene, porque como te estoy vendiendo un servicio, no estoy dándote un derecho ni tal. Bueno, ¿qué será el ejemplo? En un charco. Pero yo creo que al final es interesante, que al final es lo que la gente quiere escuchar un poco, son este tipo de reflexiones. Estamos analizando las noticias, pero tampoco creo que haya el problema si entramos en este tipo de debate. Es interesante lo que decía Jesús en uno de los temas, porque a ver, cuando hablamos de eso, por ejemplo, el tema de la población inmigrante, que siempre se habla, si te fijas, mucha gente, la gente inmigrante, van a ese tipo de colegios, porque sobre todo con el tema de la educación religiosa, en especial, pues Sudamérica, estos sitios son sitios que, bueno, pues en el tema de la religión cristiana, pues están, digamos, más cercanos a esa religión, y muchos son los primeros que los llevan a ese tipo de colegios concertados. Es curioso porque hace poco leí una noticia en Portugal. Sabéis que en Portugal ha habido un cambio de gobierno en los últimos tiempos, y allí leía este artículo porque lo que se está haciendo es eliminar las ayudas a la educación concertada. Se están eliminando directamente, el gobierno nuevo que ha entrado la está eliminando, y además de un planteamiento, porque por lo visto existe una ley, yo no sé si en España será similar o no, pero allí existía una ley en la cual, pues como apuntaba Jesús, cuando hicieron su transición o cuando llegaron empezaron y dijeron, bueno, no tenemos colegios suficientes, son necesarios y hay que mantener pero la propia ley decía, cuando cubramos todo el abanico de... Cuando tengamos la pública completa, digamos, cuando podamos suministrar los colegios suficientes a todos los colegios, se va a quitar la subvención. Claro, esto se ha ido manteniendo con los años, como ha pasado aquí. Pues al final, por una serie de presiones de la Iglesia Católica, en la mayoría, de una serie de convenios. Y ahí ha decidido que se va a empezar a quitar, que no es lógico tener dos colegios. El ejemplo que ha puesto Jesús, un colegio enfrente uno de otro, que se le den ayudas al otro y que el otro esté vacío, cuando son recursos públicos que son limitados. Y las circunstancias, además de Portugal en estos momentos, no son para tirar cohetes. Entonces han dicho, no,
no, le vamos a dar el dinero a esto y al final el que quiera elegir, el que quiera tener esa educación, que puede tenerla, pues se la tendrá que pagar él, en ese sentido. Esa es la política que se está haciendo en este caso en Portugal. Aquí es distinto, porque aquí desgraciadamente no tenemos las leyes. Es que en Portugal hubo una revolución el 25 de abril y hubo una constitución que es bastante más avanzada que la que tenemos aquí, pero aquí, si habéis leído, la semana pasada salía en la prensa que en Andalucía el Tribunal Supremo le obliga a la Junta de Andalucía que financie un colegio concertado. Y se lo dice simplemente, voy a decir, por el simple hecho de que tenga plazas se lo tienes que subvencionar. ¿Por qué? Porque tanto el concordato que firmó el gobierno español un mes después de la Constitución, en enero del 79, como la Constitución, lo que garantizan precisamente es ese derecho. Y entonces, o sea, ese derecho, entre comillas, a crear centros privados y tal, y a que el Estado tiene que facilitarlo. Entonces, claro, ahí tenemos un problema que sin obviar otro matiz, y con eso acabo yo, sin obviar otro matiz, es que en cuanto al tema de la gestión, muchas veces nos vamos, en este caso está el tema de la concertada, que es un tema que es pues muy peculiar en este caso, pero cuando hablamos de la gestión privada, tampoco, yo no soy partidario tampoco de demonizarla en el sentido, en eso como lo doy, porque al final hay gestiones privadas, como hay cooperativas de profesores que están gestionando algunos colegios, que ahí están los resultados escolares en cuanto a trabajo de proyectos, además gente que se involucra y que crea desde eso. Eso es una cosa, y otra cosa es cuando ya ves, pues eso, a las empresas constructoras que han perdido el negocio de los ladrillos de estos años y se dedican ya pues a gestionar también, pues eso, todos los servicios públicos, porque al final no quita de ser, pues eso, es el enlace de toda la corrupción que llevamos viendo estos meses, como explicaba antes Jesús, que yo en eso sí estoy de acuerdo. Es decir, yo no creo que esté mal la gestión privada, es decir, ese tipo de gestión, yo creo que pues eso, una cooperativa de profesores puede gestionar un colegio incluso mejor que cualquier administración por lo lentas y los problemas que tiene. Pero sí es cierto que evidentemente que lo que no puede ser es que sea, pues eso, que cuando han dejado de hacer negocio unos con el ladrillo, pues ahora se dediquen a hacerlo con la educación o con la sanidad. Es que eso es lo que yo quería decir antes. Yo era partidario y soy partidario de que, por supuesto, tiene que entrar, diríamos, la empresa privada en temas de actuaciones públicas, pero libremente, además planteado desde una situación ecléctica, es decir, todos igual pueden participar y por qué no, y además controlando toda la actuación de la empresa privada. Pero lo que yo estaba tratando de decir con esto de la educación es que cuando existe una actuación torticera por parte de los gestores de la cuestión pública, de la administración pública, y he puesto el ejemplo de la educación, a mí me parece que realmente la ciudadanía debería manifestarse contra ello, porque no tiene sentido que ahora mismo, por ejemplo, estemos viendo en las estadísticas españolas que resulta que hay un 40% de gente que va a la universidad y tiene un gran éxito. La prueba está en la cantidad de miles o millones de personas que han salido con una carrera formadas en nuestro país, pero sin embargo hay un 35% de chavales que tienen un fracaso escolar absoluto. Entonces lo que estamos hablando es que se está estableciendo una diferencia terrible entre un grupo de jóvenes que tienen acceso a la educación pública y la aprovechan, y otro grupo de jóvenes que por la situación que tienen, diríamos, de clase o porque no han tenido medios o por la razón que sea, no son capaces no solo de ir a la universidad, sino siquiera de terminar sus estudios de manera normal. Eso, sus estudios básicos estoy hablando. Y entonces esto a mí me trae, si queréis traerlo aquí a Getafe, o si me permitís traerlo a Getafe, pues hay una noticia del obispo esta semana que dice que él está a favor o pide el voto para todos aquellos que realmente confíen en el tipo de educación liberadora y libre, las dos cosas. Es decir, aquellos... Los partidos que sean populares. No, yo no voy a entrar a eso. A mí lo que me causa un poco de preocupación es que un obispo intervenga en una campaña en función de la educación. Yo entiendo que la educación es importantísima para la Iglesia y para cualquier otro estamento, sea la policía, sea diríamos los albañiles o sean los trabajadores de una determinada empresa. Claro que es esencial para todos. Lo que ocurre es que estamos hablando de igualdad de oportunidades. Entonces a mí eso sí me preocupa. No lo que estamos hablando ahora mismo de intereses particulares. Ese es el tema final. Y yo creo que en ese sentido hace un flaco favor el obispo a la ciudadanía de aquí de Getafe, que principalmente está enmarcada
marcada dentro de Madrid y que, como comentaba antes Jesús, pues en ciertos niveles de educación pues han optado por la educación privada o educación concertada, que a mí me parece muy esencial, pero ojo, siempre y cuando pongas al mismo nivel a la educación privada y a la educación pública. Y eso es lo que una parte, en este caso con esta petición de voto del obispo, a mí me parece que no se está dando en condiciones de igualdad, y creo que el primero que tiene que obrar en favor de los más necesitados debería ser la Iglesia. Comentamos, si parece, la noticia que comentaba Eloy, que además la tenía preparada para comentarla luego, y es que el obispo de la diócesis de Getafe, Joaquín María López de Andújar, ha pedido este miércoles a los católicos que a la hora de decidir su voto para el próximo 26 de junio se fijen en el modo en que los partidos políticos plantean el tema de la educación. Al respecto, ha señalado que hay grupos políticos que no creen en la libertad de enseñanza y que no reconocen el derecho de los padres a elegir para sus hijos aquellos centros que son más conformes con su forma de pensar y de educar. Según el obispo, son los dictadores del pensamiento único, que no admiten más forma de pensar que la suya y que tratan de imponerla a toda costa, proponiendo la escuela estatal, en muchos casos, manipulada ideológicamente por el poder dominante, como única alternativa para la educación, ha afirmado. Según publica el periódico de Getafe, como os decía, según el obispo de Getafe, el desconcierto que se está viviendo en este momento, en víspera de las elecciones generales, es el fruto de un mal planteamiento de la educación que se viene arrastrando desde hace muchos años. Cuando la educación no se plantea adecuadamente, faltan después criterios sólidos para elegir con acierto a los que nos van a gobernar, y faltan gobernantes que sepan estar a las alturas de los acontecimientos, ha asegurado. Sí, yo creo que invita a los fieles a pedir a que ejercen su derecho al voto de forma libre y en conciencia. Así que... Sí, que hace muy bien el obispo en arrimar el ascua a su sardina. Yo ahí no voy a decir nada en absoluto. Ahora, no debería de confundir al personal. Debería ser un poco más cuidadoso, porque tiene mucho conocimiento y mucha capacidad, y por tanto Dios, que es al que le debe el máximo respeto y tendrá que responder, no creo que esté por esa labor. O sea, la labor es que la educación debe ser libre, evidentemente, y libre quiere decir que no tenga ningún sesgo, porque si no vamos a terminar teniendo colegios de musulmanes, colegios de católicos, colegios de todo lo que queramos poner. Y esto no beneficia al ser humano. El ser humano debe aprender de manera libre, y debe aprender todas las cosas de manera libre, y que luego él, cuando quiera, cuando tenga capacidad, pueda optar por una religión, por otra o por ninguna. El tema es que ya estamos entrando, nos hemos pasado 3 o 4 pueblos de una zona a otra, y son temas estos demasiado importantes para tratarlos. Yo creo, al menos en el tema este de la educación, es un tema para mí demasiado importante para tratarlo así a bola pluma. Debería todo el mundo que opine al respecto de la educación debería tocarse un poco la ropa. Ya va siendo hora de que todo el mundo sea serio, porque estamos hablando de formar hombres para mañana, de formar a la gente libre, y libre quiere decir que puedan optar, no que los encauces desde el principio o los maniquees. Así es que cada uno vote lo que quiera, pero no confundir eso con la educación, que tiene poco que ver, porque precisamente para que cada uno vote lo que quiera tiene que ser libre en formación y en desarrollo, y eso no se puede dar de una manera que no sea total, porque en los colegios que tienen determinadas son sesgados, están de alguna manera dirigidos, sean las que sean, me da igual una religión que otra. Porque aquí si ya tuvimos una discusión con esta cuando la moción con lo de la laicidad que se presentó en el ayuntamiento y que no salió, entre otras cosas porque creo que el PSOE se abstuvo. No podemos confundir nunca la laicidad con la libertad religiosa. La libertad religiosa tiene que existir, se tiene que practicar fuera de la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia se dará una formación religiosa, de historia, de lo que sea, que se tiene que dar en las asignaturas de filosofía, de historia, educación para la ciudadanía, donde se deban de tratar desde un punto de vista, lo más objetivo posible. Y después la catequesis se da en la Iglesia. O se da en la Iglesia, o los musulmanes en la mezquita, o los judíos, o cada uno en su religión.
y tienen que formar parte de su vida privada. Es decir, no, aquí lo arreglamos, pues igual que hay aquí en España, me parece que hay 17.000 profesores de religión que no pasan un examen, ¿eh? Es la Iglesia lo que los pone para dar clases, y son clases de catequesis y tal, lo paga el Estado, lo pagamos entre todos. 17.000 profesores que hay ahí. Y ahora lo quieren arreglar y decir, bueno, pues vamos a meter unos cuantos musulmanes, unos cuantos judíos, bueno, pues todavía líala más. Es decir, y tal, y después ya el entrometerse en la vida política, como es una tradición que llevan desde cuando llevaban a Franco bajo palio hasta ahora, no lo ha perdido la Iglesia Católica Española, que es una iglesia reaccionaria, y ahora pues llama a votar. Recuerda lo que hacían en Italia cuando la democracia cristiana, que decía, no vamos a decir a quién votáis, pero votar a un partido que sea demócrata y cristiano. Y entonces, claro, a la democracia cristiana, pues vale, pues aquí igual, y es decir, para que votes al PP o que voten a Ciudadanos, que son los que, bueno, ahora la concertada ya la defiende todo el mundo, pero bueno, porque es que es una pena también, porque ahí ya no hay ningún partido que lo que tú estás planteando en Portugal se plantea aquí, pero bueno, yo creo que es una intromisión de la que nos tiene acostumbrado la Iglesia a hacer aquí. Pero bueno. Sí, en esto, para quitar un poco de hierro, porque tampoco se trata ahora de hacer... Me vais a permitir que os cuente un chiste que viene un poco a decir esto, no te digo lo que votes, sino que lo que tú decías, Jesús. En mi pueblo había una familia que murió la madre, que era la última, y los hermanos se reunieron para repartir la herencia. La herencia era la casa. Entonces, la mujer, había una de las hermanas, y dijo, oye, yo haced las particiones como queráis, me da igual, es que no tengo ningún interés. Vosotros partid la casa de arriba a abajo, de abajo a arriba, de izquierda a derecha a izquierda, como queráis. Ahora, las 2 habitaciones que dan a la calle son mías. Entonces, hombre, pues nada más que le falta decir eso. O sea, votar lo que queráis, pero esto es lo que hay que hacer. Porque si no, evidentemente, vais contra los principios fundamentales o no sé qué historia. O sea que, ojo con dar esos consejos que son sesgados y son, yo creo que, bastante poco libres, que es como debería ser. Bueno, si os parece, vamos a acabar. Quería comentar esta noticia con vosotros porque es verdad que, bueno, como sabéis, la semana pasada, el sábado pasado, si no recuerdo yo mal, se celebró el Día del Orgullo en Getafe. Bueno, como sabéis, correspondía, o las fechas para el orgullo era justo este fin de semana, pero bueno, esto es lo que influye en las elecciones, que no se pueden hacer manifestaciones y una serie de cosas, con lo cual, bueno, pues tanto a nivel nacional como en otros niveles, pues se ha tenido que cambiar de fechas. En Getafe, bueno, el año pasado ya se hizo una manifestación que discurrió por la calle Madrid, y el sábado pasado también se hizo. Y entre las acciones que han estado haciendo tanto el ayuntamiento en conjunto con los colectivos que defienden, bueno, pues a esta parte de la sociedad, pues se han tomado esas medidas, que era, bueno, pues pintar esos pasos de peatones que todos hemos visto, esos pasos de cebra, bueno, con los colores del orgullo gay, ¿eh? Hay que decir que no es que se hayan pintado los pasos de cebra, sino que junto, al lado, se han pintado, bueno, pues unas especies de pasos de peatones, pero con la bandera arcoiris que defiende bueno, pues ha habido críticas en este caso, o bueno, desde algunos sectores a esta situación. Desde el Departamento, concretamente, de Seguridad Vial de la Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas, en este caso, según publica Al Cabo de la Calle, ha denunciado al Ayuntamiento de Getafe por la instalación de estos pasos de peatones, ya que entienden que supone una clara promoción de la inseguridad vial, además de un incumplimiento de la ley. Según ha asegurado la asociación, la colocación ilegal de estos elementos supone que el Ayuntamiento de Getafe haya decidido trasladar la lucha por los derechos de los ciudadanos homosexuales, promoviendo la inseguridad vial, el desobedecimiento de la ley y la anarquía en materia de señalización vial. Según detalla la AIMU, la lucha por la igualdad y la tolerancia de ciudadanos y ciudadanas con la condición de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales inicial de los 60 no puede permitir que se utilice bajo el formato de acciones políticas que ponen en peligro la seguridad e integridad de los ciudadanos. Bueno, esto es lo que decía este movimiento. Yo he leído por redes sociales que había incluso, que eso no sé, porque ahora es una cuestión de expertos, que alegaban también en su comunicado, esta plataforma y alguna más, en que la pintura no era la adecuada para bueno, pues para cuando pasen los vehículos, sobre todo en el caso de las motos, que es más fácil, claro, evidentemente, que puedan caer. Que yo creo que eso, bueno, si es así, pues sería cuestión de que en señalización del ayuntamiento, bueno, pues se tomarán las medidas oportunas para que la próxima vez, si se corresponde hacer,
bueno, pues no se vuelva a repetir, se utilicen las pinturas que sean adecuadas para el vial. Ahora, de ahí a decir que se está promoviendo el desobedecimiento de la ley o la inseguridad vial porque se hayan pintado esto. Además es que en los sitios que se han pintado, yo no sé si habéis visto alguno más, pero los que yo he visto personalmente, o sea, no hacen que, o sea, no motivan a pasar por ahí. O sea, tienes al lado el de blanco y negro que todo el mundo conocemos y tienes que pasar por ahí. Yo creo que personalmente creo que eso no despista a nadie. No sé si es una buena forma o no para reivindicar este tema, que es un asunto que es mucho más serio que unos pasos de peatones, pero no me parece que sea para montar este revuelo. Imagino que esto tendrá que ver con las elecciones esas del domingo también. Pero una pregunta, ¿pero estaban en la calzada pintados los Sí. colores? Sí. Tienes ahí una imagen que estamos viendo nosotros en la web y, por ejemplo, este caso es el que está sentado en Getafe, el que está en Getafe Central. ¿Vale? Pero por ahí no puedes pasar porque te das con la valla. En ese caso te das con la valla. Han puesto otro aquí al lado del ayuntamiento, justo según baja la calle Polvoranca, donde se cruza con la calle Madrid. Ahí hay otro, pero tampoco, porque si tú quieres, o sea, digamos que no se han puesto encima de los pasos de peatones, que podía ser, oiga, pues está usted, pero no, el paso de peatones está a continuación de la bandera arcoíris, es decir. Yo dos cosas a este respecto. Primero, muy posiblemente habría quedado mucho mejor, porque además ahí se va a deteriorar rápidamente, si se hubiese pintado al lado, en una acera o en una calle peatonal, había quedado mucho mejor y había tenido el mismo efecto. O sea, estamos a favor de LGTB. Entonces, para la próxima que lo pinten al lado y se acaba ese problema. Pero de todas maneras, yo conozco pueblos que los pintan dependiendo un poco de quiénes son los que están en el gobierno, pintan de blanco y azul, y otros los pintan de blanco y rojo, y eso están ahí, y yo no he visto a nadie que los haya, que si es que eso va en detrimento de lo marcado por la esta vial, pues por el código de circulación, pues, lo dicen en algún lado, alguno estaría mal, porque si está marcado que tiene que ser blanco y negro, por poner un caso, que posiblemente así sea, porque negro es el asfalto y tal, pues no entiendo por qué tienen que pintarlo de blanco y azul, o de blanco y rojo, que ambos los he visto. Eso, simplemente que pongan pintura antideslizante y ya está. Sí. Todo lo demás es un hecho reivindicativo, pues un día como se ponen muchas cosas, claro. Yo no sé, me ha sorprendido en la sorpresa que hay ante esta cuestión y que pongan ahí lo de la anarquía, porque yo los anarquistas, hombre, no soy anarquista, pero los tengo algo más de respeto, pero parece de la anarquía, que es decir, parece como siempre se decir la anarquía en materia de señalación. Bueno, la anarquía será el caos, otra cosa, eso, no, alguna cosa, pero parece que siempre se utiliza la palabra anarquía para con los serios y los ordenados que eran los buenos anarquistas, hombre. Claro, pero es verdad que cuando hablar de eso, de promoviendo la inseguridad vial, bueno, pues yo creo que no se promueve la inseguridad vial, porque el que lo puede entender eso es decir, hombre, es que motiva a pasar por ahí. Es que no, pero los sitios en los que yo he visto, o sea, yo no sé si hay uno que esté mal puesto, pero en los que yo he visto, en Getafe Central, en el de aquí del ayuntamiento, en los que yo he encontrado, es que no se puede pasar, lo que decíamos antes, que es un sitio que hay una valla, o sea, a nadie se le va a ocurrir pasar por ahí. Es cierto. Si quieren seguir haciendo política, pues critiquen la foto que ha subido Sara en su Facebook, esas cosas, pasando por ella porque se ha hecho una foto, porque pues, es la alcaldesa y bueno, pues esta cosa es una manera de reivindicarla. A mí es que no me parece ni mal, pero bueno, el que quiera criticar, pues que critique por eso. O sea, ya cada uno, pero es que nadie más. O sea, creo que la única persona que va a pasar, como está en la imagen esta que estamos nosotros viendo, que la podéis ver vosotros en el cabo de la calle, la única persona, en este caso se ve a Sara, pero es que es la única persona que va a pasar porque se está haciendo la imagen para reivindicar ese día, no es nada más. Para hacerse la foto nada más. Claro, o sea, nadie más se va a poner allí a pasar por el paso de peatones. Ya digo, en la noticia porque no lo dicen, yo lo he leído por ahí, el tema de la pintura. Por eso me he ido de la pintura, es así. Si desliza, efectivamente. Se toman las medidas, oiga, pues mira, y esto y tal, no sé qué, y para la próxima vez ya saben que tienen que poner usted este tipo de pintura. Ahora, decir que esto promueve el desobedecimiento de la ley, pues hombre, me parece excesivo. Yo creo que hay algunos que se han venido de arriba. He visto a algún exconcejal en las redes sociales decir que él no lo había hecho durante años porque sabía que esto causaba problemas. A mí eso me ha parecido serio. O sea, decir que esto causara problemas, pues hombre, pues haberlo llevado a otro sitio. Lo que explicaba Luis, oye, pues mira, si pensabas que no se podía hacer aquí, pues lo podías haber puesto en las aceras. Oye, podías haber puesto lleno de banderas. O sea, me sorprende que se digan esas cosas cuando es un tema pues, reivindicativo, que creo que además en este municipio que estamos acostumbrados a reivindicar las cosas como creo que debe ser. No sé si queréis comentar algo más de esto. Bueno, pues aquí lo dejamos. Muchas gracias a los tres por haber estado aquí una mañana más.
Nosotros mañana volveremos a estar aquí en directo. Mañana por la mañana sabéis que tenéis Getafe en forma. Getafe Bohemia con todo el tema de la cultura. Será el último programa ya de la temporada, que la semana que viene ya cerraremos. Haremos la última semana de programas, pero los programas de los viernes ya acaban mañana. Con Getafe Bohemia, que lo tendréis mañana aquí a las 10 de la mañana. A las 11 tendréis Despierta Serezar, el programa literario. Por la tarde también acabaremos ya con Getafe en forma, con las noticias deportivas, porque ya viene el calor y las noticias deportivas son las de estar en la piscina de todo el mundo y salir corriendo lo antes posible. Así que nada, nos despedimos y mañana estamos aquí otra vez con vosotros a las 10 de la mañana.